¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan amado por un rey pudo caer en desgracia de forma tan catastrófica? La historia de Catherine Howard, conocida como la Rosa Condenada de Enrique VIII, comienza como un cuento de encanto juvenil y ascenso inesperado, y termina en traición, escándalo y tragedia. Catherine Howard nació alrededor de 1523 en una época turbulenta para la corte Tudor. Prima de Ana Bolena, la reina ejecutada en 1536, pasó su infancia en relativa oscuridad bajo el cuidado de su abuela, Agnes Tilney, la duquesa de Norfolk. Aunque la casa de la duquesa ofrecía comodidades propias de la nobleza, también era un hervidero de rumores, moral laxa e intrigas cortesanas. Catherine, adolescente, se deleitaba en la música, el baile y la atención que despertaba por su belleza juvenil. Pero en un hogar donde la discreción era escasa, su inocencia pronto se vería eclipsada por indiscreciones. Hacia 1539, los hijos de la duquesa ya eran adultos, y la relajación moral de la casa aumentaba. Catherine atrajo la atención de Henry Manox, un profesor de música contratado por la duquesa. Su relación, aunque quizás una simple infatuación, involucró cartas y promesas que más tarde volverían para atormentarla. En una muestra de ingenuidad propia de una adolescente de su tiempo, Catherine creyó estar enamorada, pero también demostró una imprudencia que resultaría fatal. La vida de Catherine dio otro giro cuando su padre, Lord Edmund Howard, recibió un nombramiento en la corte. La familia se mudó más cerca del centro del poder, y Catherine fue nombrada dama de compañía de Ana de Cleves, la cuarta esposa de Enrique, tras el colapso de ese matrimonio. Esta posición la acercó peligrosamente al propio rey. Aunque Enrique era 50 años mayor que Catherine, quedó inmediatamente cautivado por su vivacidad y belleza. Menos de 2 meses después de la anulación de su matrimonio con Ana, Enrique elevó a la adolescente al título de reina consorte. Este ascenso vertiginoso transformó a Catherine de una colegiala en casa de su abuela a reina de Inglaterra. Su llegada a la corte fue recibida con adoración. Los contemporáneos la describían como la rosa del mundo. Su belleza encantaba a todos. Hubo vestidos lujosos, ceremonias extravagantes, banquetes y celebraciones a una escala sin precedentes. Por un breve y brillante momento, Catherine parecía el antídoto perfecto al oscuro recuerdo de Ana Bolena y la imagen austera de Ana de Cleves. Pero tras el brillo de la vida en la corte, Catherine guardaba secretos. Sus primeras experiencias sexuales con Manox y otros, antes de su matrimonio, la colocaban en un terreno peligroso bajo las leyes de traición de Enrique, que equiparaban la intimidad prematrimonial o extramatrimonial, incluso si había terminado antes del matrimonio, con alta traición. En la corte de Enrique, las líneas legales y morales eran más borrosas de lo que el pueblo común podía imaginar. La idea era que cualquier pareja sexual previa podía poner en duda la legitimidad de los herederos reales. La corte murmuraba, algunos cortesanos especulaban sobre su pasado, mientras otros trataban de proteger su reputación. Catherine, joven e inexperta en política, se creía segura. Pensaba que su inocencia y el cuidado de su círculo cercano la protegerían. Había cautivado a un rey y a una nación, pero cada sonrisa que ganaba tenía un costo en secretos. Sin embargo, el rey pronto comenzó a ver sombras tras el esplendor. A menos de un año del matrimonio, comenzaron los rumores de que Catherine tenía coqueteos con el cortesano Thomas Culpeper. El chisme se convirtió en acusaciones alimentadas por cortesanos hambrientos de escándalos, quienes percibían
la disminución del afecto del rey. Enrique, plagado de paranoia y rodeado de oportunistas, comenzó a sospechar. Ordenó una investigación que llegaría hasta los rincones más oscuros de su pasado. Para preservar su posición, Catherine necesitaba protegerse. Acudió a su aliada y confidente, Lady Rochford, viuda del hermano de Ana Bolena. Según los informes, sus amigos en la corte estaban decididos a protegerla. Destruyeron cartas, silenciaron testigos y rogaron clemencia. Sin embargo, la investigación descubrió más que simples rumores. Aún existían cartas escritas por Catherine a Thomas Culpeper y a otros jóvenes, mucho antes de ser reina. Esas cartas mostraban una imprudencia incompatible con su nuevo rol. A finales de 1541, la evidencia contra Catherine se había vuelto demasiado sustancial para ser ignorada. La furia de Enrique fue rápida y despiadada. Le retiró sus títulos, la desterró de la corte y la confinó a la desesperanza de una mujer que alguna vez reinó. En noviembre, fue arrestada por traición. El mismo rey, que le había prodigado joyas y elogios, ahora la consideraba enemiga del Estado. La caída de Catherine fue extremadamente pública. La corte murmuraba y los jueces debatían los límites de su culpabilidad. Los historiadores aún discuten si las acciones de Catherine fueron tan escandalosas como se dijo. Algunos creen que sus relaciones fueron inocentes, otros que actuó con plena conciencia. Pero a los ojos de Enrique, la joven que admiraba lo había traicionado y puesto en peligro la legitimidad de su descendencia. Su ejecución llegó el 13 de febrero de 1542. Con apenas 18 o 19 años, Catherine se convirtió en una de las mujeres más jóvenes ejecutadas por la autoridad Tudor. Austero, sombrío y sencillo. Ese día no tuvo pompa, sino tragedia. Caminó al cadalso con un vestido sencillo, la cabeza afeitada en señal de vergüenza, y ofreció oraciones con voz temblorosa. Luego, en medio del silencio matutino, su vida terminó. Reposa en una tumba común en la capilla de San Pedro ad Víncula en la Torre de Londres, su lugar de descanso final compartido con Ana Bolena y otras reinas caídas. Su epitafio no es de triunfo, sino de advertencia. Hombres poderosos, privilegios reales y una corte que devoraba a los suyos. La historia de Catherine Howard merece ser contada no solo por su dramatismo, el ascenso, la caída, el escándalo, sino porque refleja las crueles realidades del poder Tudor. En un solo arco fugaz, aprendió que la belleza podía cautivar, pero no proteger, y que, en la Inglaterra de Enrique VIII, la inocencia significaba poco frente al arrepentimiento y los rumores. Para entender cómo la caída de Catherine Howard se volvió inevitable, es esencial mirar más de cerca el mundo del que provenía. La maquinaria política de la corte Tudor y el hogar profundamente disfuncional en el que fue criada. Nacida en la poderosa pero financieramente inestable familia Howard, los primeros años de Catherine estuvieron marcados por una mezcla confusa de privilegio noble y descuido parental. Su padre, Lord Edmund Howard, era el hijo menor del duque de Norfolk, pero era notoriamente irresponsable y vivía siempre endeudado. Como resultado, Catherine no fue criada por sus padres, sino enviada a vivir bajo la tutela de su madrastra abuela, Agnes Tilney, la duquesa viuda de Norfolk. La casa de la duquesa en Lambeth era un entorno peculiar. Aunque técnicamente era parte de la nobleza, se parecía más a una especie de internado noble combinado con un centro de crianza aristocrática, llena de pupilas, sirvientes y parientes lejanos, muchas veces bajo una supervisión mínima. Era un lugar permisivo, donde los límites morales eran borrosos
y la conducta personal rara vez se controlaba. En esta atmósfera ambigua, Catherine formó vínculos que más tarde regresarían para condenarla. Uno de los primeros fue con su tutor de música, Henry Manox. Catherine tenía apenas 13 años cuando él empezó a cortejarla, una relación que los historiadores modernos ven cada vez más como un claro caso de manipulación y abuso. Aunque no se sabe con certeza si llegaron a consumar el acto sexual, sin duda cruzaron líneas morales, incluso para los estándares de la época Tudor. Manox, de hecho, se jactaba ante otros de su cercanía con Catherine, una indiscreción que resultaría profética. Poco después, Catherine se involucró con Francis Derham, un joven noble que también trabajaba en la casa. Su relación fue más seria. Intercambiaban regalos, cartas y probablemente se consideraban comprometidos de forma no oficial. Una especie de promesa informal de matrimonio que no era inusual en aquel tiempo. Pero lo que la haría más condenatoria después era el nivel de intimidad que aparentemente compartieron. Si estaban o no casados por precontrato, una zona legal ambigua que ya había complicado el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón, sería una cuestión crítica en su caída. Aún así, en ese momento, Catherine era simplemente una adolescente, y estas relaciones, tanto entonces como ahora, reflejan a una joven, atrapada en un entorno que no la protegía ni la educaba adecuadamente sobre las consecuencias del comportamiento cortesano. No era necesariamente escandaloso que chicas de su edad y estatus tuvieran coqueteos o relaciones semiformales en una casa noble. El verdadero peligro residía en no borrar las huellas de esos vínculos una vez que entraban en la corte, especialmente la del rey. Cuando Catherine entró al servicio de Ana de Cleves en 1540, tenía apenas 17 años. Enrique, ya en sus finales 40, estaba cansado, obeso y enfermo, con una herida ulcerosa en la pierna que lo debilitaba y amargaba. Su matrimonio con Ana había sido una alianza política sin atracción ni cariño. Catherine era todo lo que Ana no era: coqueta, vivaz, juvenil y llena de encanto cortesano. Era como la primavera después de un largo invierno. No pasó mucho tiempo para que Enrique se obsesionara con ella. Aquellos cercanos a él fueron rápidos en alentar la unión, especialmente los miembros de la familia Howard, que vieron en Catherine una oportunidad para restaurar su influencia. Thomas Howard, duque de Norfolk y tío poderoso de Catherine, promovió con entusiasmo la idea del matrimonio, aunque los rumores sobre su pasado ya comenzaban a circular. Lo que Enrique quería, Enrique obtenía. Anuló su matrimonio con Ana bajo la excusa conveniente de no haberlo consumado y se casó con Catherine menos de 3 semanas después, en julio de 1540. El rey, de 49 años, estaba eufórico. Se refería a Catherine como su rosa sin espinas, una imagen idealizada de virtud y belleza femenina. En la corte era exhibida como un trofeo, vestida con sedas bordadas en oro y joyas relucientes. Su influencia creció al instante. Cortesanos, obispos y embajadores buscaban su favor. Era una reina en todo sentido, pero más aún, el símbolo de las nuevas esperanzas del rey. Y sin embargo, Catherine, joven e inexperta, no estaba preparada para las presiones del rol de reina. El cargo exigía algo más que gracia y encanto. Requería astucia política, discreción y un entendimiento absoluto de las expectativas reales. Catherine no tenía nada de eso. A diferencia de Ana Bolena o Catalina de Aragón, no fue educada en lenguas, diplomacia o teología. Sus talentos eran sociales: música, danza, moda, lo cual agradaba a Enrique,
pero no la protegía de las intrigas de la corte. Casi de inmediato, su pasado se volvió blanco de ataques. Personas que la conocieron en Lambeth comenzaron a aparecer en la corte, ya fuera buscando favores o temiendo ser expuestos. Francis Derham fue nombrado secretario suyo, una decisión desconcertante y posiblemente autodestructiva. No está claro si Catherine lo llevó a la corte por culpa o afecto, pero su presencia alimentó rumores. Su comportamiento arrogante y su conexión con la reina no eran tan secretos como él pensaba. Pronto, otros empezaron a murmurar. Mientras tanto, Catherine supuestamente se enamoró de Thomas Culpeper, un cortesano ambicioso y apuesto de la cámara privada del rey. Su relación es uno de los aspectos más debatidos de su historia. ¿Fueron solo coqueteos? ¿O hubo algo más? Las cartas sobrevivientes sugieren una conexión emocional profunda, y está claro que la cercanía de Culpeper a Catherine lo convertía en una amenaza potencial para el rey. Sus encuentros secretos, algunos organizados por Lady Rochford, incrementaron el escándalo. Si Catherine y Culpeper consumaron la relación, como algunas declaraciones sugieren, era un acto peligroso y posiblemente traición. La tormenta finalmente estalló cuando John Lascelles, un protestante reformista, con rencores contra los Howard, reveló el pasado de Catherine al arzobispo Thomas Cranmer. Ya fuera por principios o venganza, las acusaciones no podían ser ignoradas. Cranmer presentó la información a Enrique en una carta privada. El rey, según los informes, quedó atónito, incapaz de creer que su rosa perfecta escondiera espinas. La reacción de Enrique cambió rápidamente de la incredulidad a la furia. Ordenó una investigación completa y pronto todos los secretos de Catherine, reales, exagerados o inventados, salieron a la luz. Sus antiguos amantes fueron arrestados e interrogados, y bajo amenaza de tortura o ejecución, confesaron todo. Catherine fue finalmente interrogada y colapsó. Admitió indiscreciones previas, pero insistió en que no había sido infiel durante su matrimonio. Su confesión hizo poco por salvarla. La reina fue puesta bajo arresto domiciliario y despojada de su séquito. Sus súplicas de misericordia fueron ignoradas. Se dice que pidió que le trajeran el bloque de ejecución para practicar cómo colocar la cabeza. Sus últimos días se pasaron en aislamiento, dolor y temor, un contraste desgarrador con el torbellino de esplendor que una vez definió su reinado. Hacia finales de 1541, las paredes se cerraban rápidamente sobre Catherine Howard. Lo que una vez fue símbolo radiante de juventud y belleza, ahora era una prisionera en todo, menos en nombre, confinada, vigilada y ya juzgada por una corte que se había vuelto fría e implacable. Lo que siguió no fue un juicio en busca de justicia, sino un espectáculo brutal de teatro político. La caída de Catherine no era solo un castigo personal, debía convertirse en una lección pública. Nadie, ni siquiera una reina, podía mancillar la reputación del rey sin pagar el precio. La investigación, originada por el informe de John Lascelles al arzobispo Cranmer, desató una reacción en cadena que ni Catherine ni sus defensores pudieron detener. En noviembre de 1541 fue interrogada bajo arresto domiciliario. Negó haber cometido adulterio tras casarse con el rey, pero admitió haber tenido relaciones anteriores. Primero con Henry Manox, luego con Francis Derham. Afirmó que Derham la había forzado o presionado en su momento, pero en una época donde las mujeres no tenían herramientas legales para denunciar abuso, sus declaraciones fueron ignoradas. El hecho de que Derham hubiera considerado a Catherine como su prometida implicaba un problema legal más profundo.
Si realmente existía un precontrato, su matrimonio con el rey podría haberse considerado inválido. Eso tal vez habría salvado su vida, pero crearía un nuevo escándalo para Enrique. Significaría que se había casado con una mujer ya comprometida a otro hombre. Esa posibilidad era intolerable, tanto por razones políticas como por orgullo personal. Por eso, la atención se centró en si Catherine había cometido adulterio después de su matrimonio, un crimen tipificado como alta traición en el caso de la esposa del rey. El centro del caso fue Thomas Culpeper. Las pruebas eran circunstanciales. Encuentros secretos en la noche, cartas apasionadas y el testimonio de Lady Rochford, quien ayudó a organizar los encuentros. Si bien no hay evidencia definitiva de consumación, en la corte Tudor la sospecha bastaba para condenar. Los interrogatorios fueron duros y humillantes. Culpeper confesó bajo presión que deseaba hacerle mal a la reina, aunque negó haber concretado el acto. Derham, quizás resentido y desesperado, culpó a Catherine y aseguró que ella lo había amado y prometido casarse con él. Lady Rochford, por su parte, comenzó a derrumbarse mentalmente bajo el peso de los interrogatorios. Sus declaraciones eran inconsistentes y confusas, un reflejo quizás del colapso psicológico causado por años de presión y trauma cortesano. Enrique VIII reaccionó como era predecible, con una mezcla de devastación personal y furia institucional. Se dice que lloró, gritó y cayó en un estado de ira incontrolable. Para un rey que había arriesgado todo por encontrar el amor tras 3 matrimonios fallidos, la aparente traición de Catherine fue una humillación insoportable. Su salud empeoró rápidamente y su carácter se volvió aún más sombrío y paranoico. El 10 de diciembre de 1541, Francis Dereham y Thomas Culpeper fueron ejecutados en Tyburn. Culpeper, por ser noble, fue decapitado, aunque eso fue considerado un acto de clemencia. Dereham, en cambio, sufrió el espantoso castigo de ser ahorcado, destripado y descuartizado. Estas ejecuciones fueron un mensaje claro. La lealtad al rey y la pureza de su imagen no eran negociables. Catherine, por su parte, fue trasladada al convento de Sion y luego a la Torre de Londres en febrero de 1542. Allí esperó su ejecución. Se dice que cuando le comunicaron la sentencia, se puso histérica, gritó, colapsó y tuvo que ser arrastrada hasta su celda. Su estado mental se deterioró rápidamente, aunque en sus últimos días logró recuperar una calma extraña. Según testigos, pidió practicar cómo colocar la cabeza en el bloque para morir con dignidad. La mañana del 13 de febrero de 1542, Catherine Howard fue conducida al cadalso en Tower Green. Tenía probablemente 19 años, aunque su fecha exacta de nacimiento es incierta. Vestía un vestido sencillo, con la cabeza cubierta, y caminó con firmeza, aunque con un rostro pálido y asustado. En sus últimas palabras, expresó su culpa y pidió misericordia divina. Algunos relatos románticos afirman que dijo que moría como reina, pero habría preferido morir como esposa de Culpeper. Sin embargo, esa frase es cuestionada por muchos historiadores. Fue ejecutada rápidamente y enterrada en la capilla de San Pedro ad Víncula, junto a su prima Ana Bolena y otras víctimas de la furia del rey. Lady Rochford, considerada legalmente loca, pero ejecutada igualmente tras un acta especial del Parlamento, la siguió poco después. Las consecuencias de su ejecución fueron enormes. La familia Howard cayó en desgracia. Su tío, el duque de Norfolk, logró sobrevivir políticamente
al distanciarse de su sobrina y negar haber conocido su pasado. Otros no tuvieron tanta suerte y perdieron sus cargos, sus tierras o su libertad. En la narrativa Tudor más amplia, la muerte de Catherine marcó un nuevo punto de inflexión en el reinado de Enrique VIII. Ya no era el rey encantador y erudito que una vez había sido. Ahora era un monarca temido, consumido por la desconfianza y el deseo de control total. La gente común comenzó a ver las bodas reales no como cuentos de hadas, sino como tragedias en potencia. Cada nueva reina parecía caminar hacia el cadalso con cada paso hacia el altar. Catherine Howard fue la quinta esposa de Enrique, y aunque su historia suele ser eclipsada por figuras como Ana Bolena o Catalina de Aragón, es quizás la más brutalmente honesta de todas. Fue joven, bella y, sobre todo, impotente. Su destino quedó sellado desde el momento en que entró en una corte sin las herramientas ni la protección necesarias para sobrevivir. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, la imagen de Catherine ha cambiado. De haber sido retratada como una niña tonta y promiscua, ha pasado a ser vista como una víctima del sistema, una joven manipulada por hombres mayores, criada en el abandono e inmersa en una maquinaria política que aplastaba a quienes no se ajustaban perfectamente a su rol. La ejecución de Catherine Howard no fue solo el acto final de una tragedia personal, sino un eco profundo que retumbó en la política Tudor, la cultura monárquica y la memoria histórica durante siglos. Tras su muerte, no solo quedó un rey devastado, quedó una corte aún más cautelosa, un reino consciente de que el matrimonio real podía significar muerte, vergüenza y destrucción. Catherine se convirtió en la quinta esposa en sufrir en manos de Enrique VIII, y su destino, más que el de cualquier otra, simboliza los peligros inherentes de casarse con un monarca cuyo amor podía transformarse, de un día a otro, en sentencia de muerte. Pero su ejecución no fue un simple episodio aislado. Marcó el comienzo de una transformación cultural en la corte Tudor. El ambiente cambió. Surgió una atmósfera de vigilancia constante, sospecha y miedo. Las cartas se examinaban. Los sirvientes eran interrogados. Los cortesanos aprendieron rápidamente que el poder no era protección y que incluso las reinas podían desaparecer. Este miedo constante generó una nueva cultura política, la del silencio calculado, la apariencia por encima de la verdad y la lealtad absoluta como única garantía de supervivencia. La caída de Catherine fue una tragedia íntima, sí, pero también una advertencia institucional. Enrique VIII emergió de este escándalo como una figura aún más aislada y tiránica. Antes celebrado como un príncipe renacentista encantador, ahora era un monarca envejecido, amargado y temido. Su salud continuó deteriorándose, su úlcera en la pierna se agravó y su temperamento se volvió más sombrío. Si Catherine había representado la esperanza de rejuvenecimiento, su muerte extinguió por completo ese sueño. El público también reaccionó con una mezcla de asombro, temor y fascinación. Aunque las ejecuciones de figuras nobles no eran ajenas al pueblo, la decapitación de otra reina generó un silencio inquietante. ¿Qué clase de hombre, se preguntaban algunos en voz baja, podía ejecutar a tantas esposas y aún mantener el poder absoluto? Y más aún, ¿quién se atrevería a casarse con él después? La respuesta llegó pronto con Catherine Parr, una viuda culta y cautelosa que supo maniobrar entre la obediencia política y la supervivencia personal. Pero no es solo la historia fáctica la que mantiene viva la memoria de Catherine Howard. Es su evolución como figura en la imaginación cultural. Durante siglos fue retratada de manera burlesca, una niña tonta, frívola,
que merecía su destino. Su nombre se pronunciaba con tono de juicio o lástima. A diferencia de Ana Bolena, que con el tiempo se transformó en una heroína trágica, Catherine era tratada como una simple nota al pie, como un error juvenil del rey. Estas versiones, sin embargo, fueron escritas por hombres en el poder, cronistas, embajadores y más tarde, historiadores moldeados por estructuras patriarcales. Con el tiempo, esa imagen comenzó a resquebrajarse. En las últimas décadas, historiadores como Reza Warnike o Gareth Russell han desafiado esas interpretaciones, rescatando el contexto que define su vida. Catherine no fue simplemente una adolescente imprudente, fue una joven criada en un entorno sin supervisión adecuada, expuesta desde muy temprano a hombres mayores que abusaron de su poder, y luego lanzada a un escenario de altísima peligrosidad política. Cuando se observa su historia con estos nuevos ojos, Catherine deja de ser un personaje menor y se convierte en un símbolo de explotación. Sus interacciones con Manox y Dereham, que durante mucho tiempo fueron minimizadas como aventuras juveniles, ahora se entienden como relaciones profundamente desequilibradas. Para cuando llegó a la corte, ya había vivido experiencias que ninguna adolescente debería enfrentar. Aún así, Catherine brilló. Por un breve instante, cautivó a un rey, a una corte, a una nación. Eso también merece ser recordado. No fue solo una víctima pasiva, mostró encanto, carisma y, en ciertos momentos, valentía. Su decisión de proteger a quienes la rodeaban, como Lady Rochford o Culpeper, demuestra un sentido de lealtad emocional y una complejidad que contradice su reputación de frivolidad. Su confesión final, hecha bajo presión extrema, revela no solo miedo, sino también lucidez y comprensión. La verdadera tragedia no es que fuera imprudente. La tragedia es que jamás tuvo las herramientas, la protección o la oportunidad de convertirse en algo más de lo que los demás decidieron por ella. Su historia es la de una muchacha empujada a un mundo adulto sin escudo alguno y aplastada por un sistema que devoraba a quien no encajaba perfectamente en sus moldes. En la ficción histórica, Catherine ha evolucionado. Desde películas hasta novelas, pasando por series y obras teatrales, ha sido representada con distintos matices, desde víctima ingenua hasta rebelde silenciada. En el musical Six, Catherine canta con fuerza su versión, diciendo: «Yo soy el 10 entre estos tres». Una reinterpretación atrevida que la presenta no como víctima, sino como mujer joven, alzando la voz, frente a siglos de juicio. Esa reapropiación es poderosa. Nos obliga a repensar cómo recordamos a las mujeres caídas de la historia. Catherine no murió solo por sus errores, sino por haber vivido como si sus deseos contaran. Fue castigada no solo por su pasado, sino por no encajar en el ideal inalcanzable de reina perfecta. Su historia habla de cómo el poder destruye, de cómo la belleza puede ser tanto arma como maldición, y de cómo las voces femeninas han sido silenciadas para mantener intactas las estructuras del poder. Hoy, Catherine Howard es algo más que una advertencia. Es símbolo de juventud traicionada, de poder sin piedad, de feminidad convertida en delito. En la siguiente y última parte, exploraremos cómo su historia marcó a futuras reinas, cómo influyó en la monarquía inglesa y qué lecciones nos deja en pleno siglo XXI sobre poder, género y memoria histórica. Aunque la historia de Catherine Howard terminó en el cadalso, los ecos de su vida breve y turbulenta han resonado durante siglos. Tras su muerte, Inglaterra fue testigo no solo de un rey cada vez más solitario y tiránico, sino también de una transformación
en la percepción del papel de la reina consorte. Ya no bastaba con ser un símbolo decorativo de virtud o una compañera cortesana. Las esposas del rey eran ahora figuras estatales cuya pureza debía ser incuestionable. El más mínimo rumor podía convertirse en traición. Catherine Howard no solo fue víctima de su pasado, sino de un sistema que exigía perfección mientras condenaba cualquier sombra de humanidad. Pero el impacto de su caída fue más profundo. La ejecución de Catherine fue el último clavo en el ataúd de la ilusión romántica del matrimonio con Enrique VIII. A partir de entonces, ninguna reina se acercaría al trono sin la amarga conciencia de lo que estaba en juego. La sexta y última esposa, Catherine Parr, no era una jovencita enamorada, sino una mujer madura, viuda y extremadamente cautelosa. Su educación, su habilidad diplomática y su sentido del autocontrol fueron esenciales para su supervivencia. Su enfoque del matrimonio real fue puramente pragmático. Entendía perfectamente que el amor podía costar la vida. Las reinas que la siguieron, directa o indirectamente, vivieron bajo la sombra de Catherine Howard. El ejemplo más notorio es Isabel I, hija de Ana Bolena, aunque su madre y su prima Catherine Howard fueron ejecutadas por Enrique VIII. Isabel lograría gobernar con una inteligencia feroz. Rechazó casarse durante toda su vida, declarando que estaba casada con Inglaterra. Algunos historiadores creen que la trágica suerte de sus antecesoras fue decisiva en esa elección. Isabel comprendió, como pocas que en una monarquía dominada por hombres, el matrimonio era un riesgo político y personal demasiado alto. El legado de Catherine Howard se ha transformado lentamente. Durante siglos fue recordada como una figura casi caricaturesca, la reina tonta, frívola, condenada por su propia ligereza. Las crónicas antiguas, escritas casi exclusivamente por hombres, la retrataron como una advertencia moral. Incluso, en la era victoriana, fue usada como ejemplo de la caída de las mujeres ligeras y la necesidad de preservar la pureza. No fue sino hasta el siglo XX que comenzó una revisión seria de su historia. Los historiadores feministas y revisionistas comenzaron a cuestionar las narrativas heredadas. ¿Era Catherine realmente una joven libertina e inconsciente? ¿O era más bien una adolescente criada sin supervisión adecuada, manipulada por hombres mayores, usada como pieza en el tablero de los Howard y luego lanzada a una posición de poder sin la preparación necesaria? Hoy día hay un consenso creciente en que Catherine fue víctima de abuso, explotación y negligencia institucional. Su historia ya no se lee simplemente como tragedia romántica, sino como ejemplo de cómo el poder destruye cuando se combina con desigualdad y expectativas imposibles. Y sin embargo, incluso en medio de todo ese dolor, Catherine brilló. Por un momento, cautivó a la corte entera. Fue celebrada por su encanto, su belleza y su capacidad de hacer sonreír al rey más temido de Europa. Eso también forma parte de su legado. Catherine no fue una simple víctima pasiva, fue una joven con deseos, con afectos genuinos y con una energía que, de haber estado en otro contexto, quizá habría florecido en una vida completamente distinta. Su lealtad hacia quienes amaba, como Culpeper o Lady Rochford, refleja su humanidad. No era solo una pieza decorativa, era una persona, compleja y emocional, que trató de proteger a quienes estaban atrapados con ella. Su confesión, hecha bajo una presión inimaginable, demuestra que era consciente del precio de sus actos, pero también de la injusticia de su situación. Las representaciones modernas de Catherine han contribuido a esa relectura.
En el musical Six, por ejemplo, se le da voz propia. Lejos de la víctima sumisa o la figura escandalosa, se presenta como una joven fuerte, decidida a no ser definida por otros. Declara que fue juzgada por su pasado, por haber vivido, por haber amado, por haber sido demasiado libre. Esa reescritura artística tiene valor histórico. Nos recuerda que la historia no es fija, sino que puede ser revisada, corregida, reinterpretada desde nuevas perspectivas. También, en la literatura histórica y el cine, Catherine ha ido ganando nuevos matices. Ya no es solo la quinta esposa. Se ha convertido en protagonista de novelas, ensayos, documentales y series que exploran su infancia, sus emociones, su humanidad. Esta revalorización ha permitido que miles de personas, en especial mujeres jóvenes, encuentren en ella una figura con la que identificarse, una historia que no solo inspira tristeza, sino reflexión. Catherine Howard nos recuerda lo fácil que es perder la voz en la historia y lo poderoso que es recuperarla. Nos muestra lo peligroso que puede ser un mundo que exige virtud femenina absoluta mientras permite a los hombres ejercer poder sin freno. Su corta vida, probablemente menos de 19 años, tuvo un impacto descomunal. Marcó la política real, inspiró temor en futuras consortes y hoy sigue resonando como símbolo de juventud perdida, deseo castigado y libertad negada. En la última parte, exploraremos el lugar que Catherine Howard ocupa hoy en la memoria cultural, cómo es vista por la monarquía moderna y por qué su historia, tantos siglos después, aún nos conmueve, nos educa y nos desafía. La ejecución de Catherine Howard no solo cerró un capítulo sombrío de la vida de Enrique VIII, sino que dejó una huella imborrable en la historia cultural, política y emocional de Inglaterra. Lo que en su momento fue percibido como un castigo ejemplar, se ha transformado con el paso de los siglos en una lección más profunda sobre el poder, la juventud, la memoria y especialmente el destino de las mujeres en estructuras dominadas por hombres. Después de su muerte, Catherine Howard no fue olvidada, pero sí distorsionada. Su figura fue moldeada por las necesidades morales de cada época. En la era isabelina se la evitó. En la victoriana se la usó como ejemplo de pecado femenino. En la moderna se la recuperó como una voz silenciada. Durante mucho tiempo no se la consideró más que una advertencia con rostro hermoso, pero hoy su historia ha comenzado a decir algo más, algo real. Catherine fue víctima de una maquinaria política y moral que exigía virtud absoluta de sus reinas, incluso cuando no les ofrecía educación, protección ni voz propia. Fue una adolescente que, desde temprana edad, fue sexualizada por hombres mayores, manipulada por una familia ambiciosa y lanzada a la corte sin preparación. Su supuesto crimen fue haber amado y haber vivido antes de que el rey pusiera su mirada en ella. Su condena, pagar con su vida. Y sin embargo, incluso sin dejar cartas personales, discursos o memorias, su historia se sigue contando. En cada rincón del palacio de Hampton Court, los visitantes preguntan por ella. En la Torre de Londres, su tumba compartida con Ana Bolena es un punto de peregrinación silenciosa. Algunos dicen que su espíritu recorre la galería encantada, gritando y pidiendo misericordia. Mito o no, lo que permanece es la sensación de que fue arrancada del mundo demasiado pronto, con demasiada violencia y por razones profundamente injustas. Lo que le debemos a Catherine Howard no es solo compasión, sino justicia histórica. Merece ser recordada no como una chica tonta, sino como una persona real, inteligente, afectiva, atrapada. Merece comprensión,
no caricatura, porque su historia revela más que un escándalo de corte. Revela un sistema donde el poder real se ejercía sobre los cuerpos y reputaciones de las mujeres, sin espacio para el error, sin posibilidad de redención. Hoy, Catherine es recordada en canciones, novelas, películas, artículos académicos y obras teatrales. Pero más importante aún, su historia se ha convertido en un espejo para hablar de temas actuales. Su vida plantea preguntas esenciales sobre consentimiento, poder, juicio social y la forma en que tratamos a las mujeres jóvenes que cometen errores. Nos obliga a pensar, ¿cuántas Catherines han sido silenciadas a lo largo de los siglos? ¿Cuántas veces se ha confundido rebeldía con traición, deseo con perversión, juventud con amenaza? La monarquía británica actual, mucho más simbólica que la de Enrique VIII, ya no posee el poder de ejecutar a sus consortes. Pero la prensa, la opinión pública y la narrativa social siguen juzgando a las mujeres que ocupan posiciones visibles. Las lecciones de Catherine Howard están lejos de ser obsoletas. Son tan actuales como siempre. Su legado no es uno de gloria, ni de victoria. Es uno de advertencia y humanidad. Es una llamada de atención sobre los peligros de idealizar o demonizar a las figuras públicas sin entender sus contextos. Es una invitación a escuchar las historias que no fueron contadas a tiempo. Catherine Howard fue una niña convertida en reina, una reina convertida en amenaza y una amenaza convertida en mártir. Su vida breve, su ascenso vertiginoso y su caída brutal nos muestran cuán peligrosa puede ser la combinación entre juventud, deseo y poder absoluto. Hoy, su nombre no representa solo una tragedia. Representa a miles de voces femeninas que la historia trató de borrar. Y cada vez que se vuelve a contar su historia, se le devuelve algo de lo que le fue arrebatado: dignidad, voz, complejidad, humanidad. Así, al recordar a Catherine Howard no como la quinta esposa, sino como la persona que fue, con sueños, errores, pasiones y miedos, hacemos más que honrarla. Corregimos el relato, reparamos una injusticia y reafirmamos que las vidas truncadas por el poder merecen ser escuchadas. Catherine Howard ya no es solo la rosa condenada de Enrique VIII. Es una memoria viva, una advertencia y, sobre todo, una historia que todavía importa. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.